Hola, yo soy Diego Alejandro Espinosa González, alumno del Instituto Politécnico Nacional de la carrera Ingeniería Biotecnológica, y en este video les hablaré sobre la destilación y el método de McEftiel para la materia de bioseparaciones fluido-fluido impartida por el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. Primero hablaremos sobre qué es la destilación, pues este es un proceso de separación de mezclas basado en la diferencia de puntos de ebullición de sus componentes. Consiste en calentar la mezcla hasta evaporar el componente más volátil para condensarlo posteriormente y recolectarlo en una forma más pura. Dentro de las aplicaciones de la destilación, en el sector industrial, la destilación es clave en refinerías para la obtención de combustibles como gasolina o diésel, y en la industria química para la producción de solventes como etanol y acetona. En el ámbito artesanal se emplea en la elaboración de licores tradicionales como el mezcal y el pisco, así como en la extracción de aceites esenciales mediante destilación al vapor para su uso en perfumería y aromaterapia. Dentro de las aplicaciones en biotecnología, la destilación es ampliamente usada en diferentes áreas, como por ejemplo en la purificación de compuestos bioactivos como antibióticos, enzimas y metabolitos secundarios, aislando y concentrando moléculas de interés a partir de cultivos microbianos o extractos vegetales. También la producción de biocombustibles como el bioetanol, separando el alcohol obtenido de la fermentación de biomasa, permitiendo su uso como combustible renovable. Como siguiente paso hablaremos de los fundamentos del equilibrio líquido-vapor en sustancias puras. Este equilibrio se describe mediante un diagrama de fases que relacionan presión y temperatura. En el caso del agua, el diagrama de fases muestra tres regiones principales: sólido, líquido y vapor, como se puede ver en la imagen, separada por curvas de equilibrio donde coexisten dos fases. El punto triple, que en el caso del agua se encuentra a una temperatura de 0.01 grados centígrados y una presión de 0.611 kilopascales, representa las condiciones únicas en las que el agua sólida, líquida y gaseosa están en equilibrio, mientras que el punto crítico, en el caso del agua se encuentra a una temperatura de 374 grados centígrados y una presión de 22.1 megapascales, marca el límite donde las fases líquida y vapor se vuelven indistinguibles. Entrando en el campo de las soluciones ideales, la ley de Raoult predice la presión de vapor de un componente en función de su fracción molar y su presión de saturación de vapor como sustancia pura. Este modelo supone interacciones moleculares similares entre todos los componentes. Sin embargo, en sistemas reales, las desviaciones de la idealidad son comunes debido a diferencias en tamaño molecular, polaridad o formación de enlaces de hidrógeno. En caso de desviaciones se necesitan usar modelos más avanzados, como coeficientes de actividad o ecuaciones de estado. Ahora hablaremos sobre las propiedades coligativas y las desviaciones del comportamiento ideal. Como se explicó anteriormente, las soluciones ideales se adaptan a la ley de Raoult, pero existen diferencias en las interacciones moleculares que provocan ciertas desviaciones. Estas desviaciones se manifiestan en las propiedades coligativas, donde la presencia de un soluto afecta a propiedades como la presión de vapor, punto de ebullición y punto de congelación del solvente. Hablando de mezclas no ideales, ahora hablaremos sobre los modelos de coeficiente de actividad. El primero será el NRTL. Desarrollado por Renon y Prausnitz, el modelo NRTL, Non-Random to Liquids, es un modelo termodinámico semi-empírico, desarrollado específicamente para predecir el comportamiento de mezclas líquidas no ideales. El modelo se basa en la teoría de dos líquidos de Scott, donde se considera que la solución está compuesta por células locales, donde la composición difiere de la composición global debido a interacciones preferenciales entre moléculas. Este modelo generalmente es usado en destilaciones de azeótropos como la separación de acetona cloroformo y en sistemas con alcoholes, agua y ácidos carboxílicos. La ecuación del modelo NRTL calcula el coeficiente de actividad a partir de fracciones molares, constantes, parámetros de interacción y factor de no aleatoriedad. El coeficiente de actividad se calcula con la ecuación que se muestra en la imagen, donde tau subíndice IJ es el parámetro de energía de interacción, el cual relaciona las energías de interacciones moleculares experimentales con la constante R y la temperatura. Por otro lado, el factor de no aleatoriedad dado por la G mayúscula subíndice IJ relaciona el parámetro de no aleatoriedad con parámetros de energía de interacción. El siguiente modelo de coeficiente de actividad del que hablaremos es el UNIQUAC, o Universal Quasi-Chemical, desarrollado por Abrams y Prausnitz. Incorpora explícitamente dos contribuciones separadas al coeficiente de actividad, una parte combinatoria y una parte residual. Este modelo es usado en mezclas líquidas complejas, polares, no polares y asociativas.
sistemas que contengan moléculas grandes y pequeñas, y dentro de la industria química en procesos de destilación y extracción. Para este modelo, el coeficiente de actividad se obtiene mediante la siguiente ecuación, donde una parte es la combinatoria y otra la residual. Dentro de este modelo se considera el efecto esférico, parte combinatoria, de las moléculas mediante parámetros de volumen y área superficial, por la teoría de retículos de Guggenheim, además de utilizar el concepto cuasi químico para considerar las interacciones energéticas no aleatorias o la parte residual. El siguiente modelo de coeficiente de actividad de que hablaremos será el UNIFAC o Uniquac Functional Group Activity Coefficients. Es una extensión del modelo UNIQUAC que permite predecir los coeficientes de actividad en mezclas líquidas sin necesidad de datos experimentales previos. Fue desarrollado por Freslund, Jones y Prausnitz y se basa en el concepto de contribución de grupos funcionales, lo que lo hace especialmente útil para moléculas complejas como polímeros, combustibles o fármacos. Este modelo se usa en el diseño de procesos químicos como destilaciones y extracciones, la predicción del equilibrio líquido-vapor en mezclas complejas y para conocer la solubilidad de compuestos. Al igual que en el modelo UNIQUAC, el coeficiente de actividad se obtiene a partir de una parte combinatoria y una parte residual. La contribución residual cambia al considerar grupos funcionales en lugar de moléculas completas. Esta contribución residual se obtiene multiplicando el número de veces que el grupo funcional se encuentra en la molécula y la sumatoria de los coeficientes de actividad del grupo tanto en la mezcla como en una solución pura. Por último hablaremos de DECHEMA, el cual es una reconocida sociedad científica alemana especializada en ingeniería química y biotecnología, que proporciona bases de datos experimentales confiables de propiedades termodinámicas como equilibrios líquido-vapor, calores de mezcla y coeficientes de actividad, y parámetros para modelos termodinámicos como el NRTL y ONIQUAC. A diferencia de modelos ideales como la ley de Raoult, que ignora interacciones moleculares, DCHEMA incorpora coeficientes de actividad ajustados experimentalmente, ofreciendo mayor exactitud en aplicaciones prácticas como destilación, extracción y desarrollo de productos farmacéuticos. Pero, ¿cuál es la importancia del coeficiente de actividad? Pues el coeficiente de actividad es fundamental en el diseño y operación de procesos de destilación, porque corrige las desviaciones del comportamiento ideal en mezclas reales. Por ejemplo, en la predicción precisa de equilibrios líquido-vapor, la ley de Raoult se puede modificar para mezclas reales, introduciendo el coeficiente de actividad, logrando una predicción más rápida y precisa de la presión de vapor en el sistema. Otros ejemplos de su importancia son el diseño eficiente de columnas de destilación. El coeficiente de actividad determina la curva de equilibrio real, la cual es distinta a la ideal, para la obtención de los platos teóricos. Además, un coeficiente menor de 1, en casos ideales se supone que el valor es de 1, supone un menor gasto de energía. Por otro lado, en la identificación y manejo de azeótropos, el coeficiente explica la formación de un azeótropo. Si es mayor a 1, tendrá un azeótropo de punto de ebullición mínimo, como en la mezcla etanol-agua. Por otro lado, si es menor a 1, tendrá un azeótropo de punto de ebullición máximo, como en la mezcla cloroformo-acetona. Esto determina si se necesita destilación azeotrópica o extractiva. Ahora se realizará la comparación de modelos termodinámicos. Se compararán gráficamente los modelos termodinámicos bajo las mismas condiciones usando el software CANCEP. En este caso se contrastará el comportamiento de una mezcla agua-etanol que entra a la destilación a 25 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Como se puede ver en esta primera imagen es la de la ley de Raoult, la cual no considera interacciones moleculares reales. Las curvas de equilibrio parecen no formar un azeótropo, mostrando una separación gradual sin punto fijo. Esto es físicamente incorrecto para este sistema, ya que experimentalmente se observa que un azeótropo en esta clase de mezclas es en el 95.6% de etanol. Los siguientes gráficos que se compararán son ambos del DCHEMA, pero en la parte izquierda en el modelo NTRL y en la parte derecha el modelo UNIFAC. Al cambiar la forma de obtener el coeficiente pero manteniendo DCHEMA, en ambos se puede observar la formación del azeótropo, pero en el caso del UNIFAC, como se ve dicho en la parte derecha, es más cercano a los reales de un 96% aproximadamente. Pero a todo esto, ¿qué es un azeótropo? Pues es una mezcla líquida de dos o más componentes que al alcanzar un punto de ebullición específico producen un vapor con la misma composición que el líquido. En estas mezclas el punto de ebullición es constante, mayor o menor que los componentes puros. Por otro lado, no se pueden separar por destilación simple, tienen un límite de separación. Por ejemplo, para la mezcla agua-etanol, el punto máximo de separación es de 95.6% de etanol.
Ahora, después de toda esta explicación, resolveremos un problema de destilación agua-etanol, el cual es el siguiente. Se dispone una columna de rectificación para recuperar el 90% del etanol contenido en una mezcla acuosa, cuya composición en peso del componente volátil es del 50%. En el alimento se introducen 100 kmol hora de una mezcla agua-etanol. Cuando la columna opera con una relación de reflujo del 50% superior a la mínima, se obtiene una corriente de residuo con un contenido en peso de agua del 90%. Para esto tenemos que determinar A, la composición molar del destilado, B, el plato de alimentación y C, los platos teóricos completos mediante Makeb-Thiele. Ya que para este problema no nos dan los valores de volatilidad relativa, para la recta de equilibrio se dan los siguientes datos para la mezcla agua-etanol. Agregando los datos anteriormente dados a la sección de spreadsheet de GeoGebra, junto con la recta y igual a x, se obtiene el siguiente gráfico, donde en color rojo podemos ver la línea de equilibrio y en color azul la línea y igual a x. Para obtener la línea Q, además de las composiciones en los domos y fondos, se necesita obtener las composiciones del etanol en la alimentación. Para esto necesitamos tener los pesos moleculares, que en el caso del etanol es de 46.07 kilogramos kilomol y en el caso de agua de 18.015 kilogramos kilomol. Ya que entran 100 kilogramos hora, el porcentaje en masa tanto del etanol como del agua es del 50%, por lo tanto entran 50 kilogramos de agua y 50 kilogramos de etanol. Para obtener el número de moles de cada uno de los componentes necesitamos dividirlo la masa entre su peso molecular. De esta forma se obtiene que el número de moles que entran de agua es de 2.775 kilomoles, mientras que el número de moles de etanol será de 1.085 kilomoles. Para obtener la fracción de etanol en la alimentación necesitamos dividir el número de moles de etanol entre los números de moles totales. De esta forma obtenemos que la fracción del etanol en la entrada será de 0.281. Para la fracción mol de etanol en el residuo se tomará en cuenta que el 90% del agua que ingresa se va al residuo. Ya que entran 50 kilogramos hora de agua, se obtienen los moles en esta salida. Para obtener los moles de cada componente necesitamos dividir la masa de ese componente en el residuo entre su peso molecular, obteniendo que el número de moles de etanol en el residuo es de 0.1085 kilomoles, mientras que los moles de agua en el residuo son de 2.497. Al igual que en el caso anterior, la fracción molar del etanol en el residuo se obtendrá dividiendo el número de moles de etanol en el residuo entre el número de moles totales en el residuo, de tal forma que la composición del etanol en el residuo será de 0.042. Para obtener la composición del etanol en el destilado se hace un balance global para este compuesto. De esta forma, primero se tiene que obtener el residuo y luego el fracción molar. Por lo tanto, mediante el balance global, la alimentación es igual al destilado más el residuo, y para el etanol, la alimentación por la fracción molar del etanol en la alimentación es igual al destilado por la fracción molar del etanol en el destilado más el residuo por la fracción molar del etanol en el residuo. Por datos del problema, en el destilado se recupera el 90% del etanol que entra en la alimentación. Por lo tanto, el destilado por la fracción del etanol en el destilado será igual a 0.9 por la alimentación por la fracción del etanol en la alimentación. Sustituyendo datos conocidos y la relación anterior, obtenemos que el residuo es igual a 66.904 kilomol hora. Mediante el balance global, el destilado sería igual a 33.096 kilomol hora. Por lo tanto, para la fracción molar del etanol en el destilado se obtiene mediante la relación anteriormente dada. Por lo tanto, la fracción del etanol en el destilado sería igual a 0.9 por la alimentación por la fracción del etanol en la alimentación entre el destilado, obteniendo de esta manera que la fracción del etanol en el destilado será de 0.764. Ahora obtenemos la línea Q con los valores de Q, que es 0.5, y la composición de la alimentación, que es 0.281, con la siguiente ecuación, que es que la fracción del etanol en la fase vapor es igual a 0.5 sobre 0.5 menos 1 por la fracción del etanol en la fase líquida menos 0.281 entre 0.5 menos 1. Ingresando esta ecuación en GeoGebra se obtiene el siguiente gráfico, donde en línea azul y roja ya se explicó anteriormente, en la línea verde está la línea Q y en líneas moradas se encuentra el porcentaje de etanol tanto en el residuo como en la alimentación como en el destilado. Recordemos que este gráfico se hace a partir del clave ligero, que en este caso es el etanol. Como siguiente paso se traza la línea de enriquecimiento, desde la intersección de la recta Y es igual a X con la composición en la destilación hasta la intersección entre la línea Q y la línea de equilibrio.
A esta recta se le saca la ecuación de la recta, la cual es y es igual a 0.480x más 0.396 y obtenemos el valor de la ordenada en el origen, la cual es de 0.396, que en este caso lo redondaremos a 0.4. A partir de la ecuación de la línea de enriquecimiento, la cual es que la fracción del componente A en la fase de vapor es igual al reflujo sobre el reflujo más 1 por la fracción del componente A en el líquido más la fracción molar del componente A en el destilado sobre reflujo más 1, y comparando la ecuación dada por la recta se puede igualar los valores de ordenada en origen. Por lo tanto, la fracción molar del componente A en el destilado sobre el R mínima más 1 es igual a 0.4. En este caso el componente A es el etanol. Despejando la R mínima se obtiene que R mínima es igual a 0.91. Para obtener el reflujo de operación se tiene que usar el 50% más del reflujo mínimo. Por lo tanto, para obtener la R de operación se tiene que multiplicar la R mínima por 1.5, obteniendo que el reflujo de operación será igual a 1.365. Con el nuevo reflujo de operación se obtendrá la nueva ordenada al origen, que tendrá la nueva línea de enriquecimiento. Como se puede ver, es la ecuación anteriormente vista, pero en vez de que sea R mínima, es R de operación, obteniendo de esta manera que la nueva ordenada al origen será de 0.323. Al graficar la nueva línea de enriquecimiento se puede obtener el siguiente gráfico. La nueva línea de enriquecimiento se cuenta en color rosa. Como se puede ver, efectivamente tiene la ordenada al origen de 0.323 y en morado se encuentra la vieja línea de enriquecimiento. Para obtener la línea de agotamiento, que en este caso está en color naranja, se debe unir la intersección de la línea de enriquecimiento con la línea Q, con la intersección de la línea Y igual a X con la línea de composición de los fondos, obteniendo el siguiente gráfico. Finalmente se obtienen las etapas del proceso realizando la formación de triángulos rectángulos entre la línea de agotamiento y enriquecimiento con la línea de equilibrio, como se puede ver en la imagen, formando una pequeña escalerita que en este caso es en color negro. Mediante el gráfico McCabe-Thiele se puede suponer que se llevarán a cabo un total de 9 etapas teóricas completas más una décima incompleta, y que la alimentación se introduce en la etapa 8. Para saber en qué etapa se debe alimentar, debemos de tener en cuenta la línea Q. Exactamente en donde pase la línea Q, esa es la etapa en donde se tiene que agregar la alimentación. Finalmente, ahora realizaremos una simulación en el programa ChemSep de esta destilación. Primero nosotros necesitamos ponerle un título a nuestro archivo, el cual va a ser columna de rectificación agua etanol. El siguiente paso es agregar los componentes de nuestra destilación. En este caso, pues es el etanol y el agua. Recuerden que se tiene que poner los componentes en inglés, ya que el idioma en el que está el software es en inglés. El siguiente caso es la operación. Primero tenemos que poner qué tipo de simulación vamos a hacer. En este caso nosotros vamos a escoger columna de equilibrio, ya que vamos a llevar a cabo una destilación. Dentro de la configuración, la operación pues va a ser una destilación simple. Tanto las características del condensador como del reboiler se van a quedar tal y cual de las del sistema. El número de etapas van a ser igual a 10, como las que obtuvimos con el McCabe de forma gráfica, con el GeoGebra, pero la alimentación va a estar en el 9. Ya veremos por qué, ya que a mí me habían dado 8. En el software yo le tuve que poner 9, ya veremos por qué. Dentro de las propiedades ya termodinámicas vamos a llevar a la parte ya de coeficientes de actividad, como nosotros lo habíamos visto anteriormente, o bueno, había explicado anteriormente en diapositivas. El mejor a usar es el de Chema, ya que es el que se utiliza para procesos químicos como destilaciones o extracciones, y para el coeficiente de actividad utiliza el Unifac, que es el que específicamente se había dicho para destilaciones. La presión de vapor se va a obtener mediante Antoine, ya que en realidad no es tan importante con cuál se obtenga, pero pues generalmente la Antoine es la más confiable y la más rápida. Y para los valores de entropía va a ser reales, para no tener problemas con los calores de reacción y esas cosas, aunque en este caso no va a haber ninguna reacción, por lo tanto las entalpías se van a quedar ideales. Para las propiedades físicas se van a quedar exactamente como los valores default que tiene el sistema. Ahora vamos con la alimentación. El nombre que le vamos a poner es alimentación. El número de etapas, en la etapa en la que entra, perdón, es la 9. Esto es muy importante. En esta sección que dice To Phase Fit, nosotros tenemos que ver cómo es que va a entrar la alimentación dentro de nuestro sistema. En este caso, yo lo agregué como Not Split. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación entra tanto el líquido como el vapor en la misma etapa. Si yo pusiera Split, significa que primero, en la primera etapa, digamos la etapa 8, va a entrar el líquido y en la etapa 9 va a entrar el vapor, cosa que no pasa. Y si tú escoges Split Below, significa que en la etapa 8 tú agregas el vapor y en la etapa 9 tú agregas el líquido.
no hago ninguna de las dos, ya que directamente los dos entran al mismo tiempo, así que es not split. En la parte de state hay dos opciones. Primero está la de temperature y pressure, que significa que Q es igual a 1. Pero como nuestro Q es igual a 0.5, como se explicó en el problema anteriormente, nosotros tenemos que poner pressure and vapor fraction y agregar la fracción de vapor como 0.5. Ah, hay que recordar que las unidades también se las puedes cambiar. En este caso yo las cambié a grados centígrados la temperatura y la presión a atmósferas para que sea más sencillo de mover. Entonces, la alimentación, la presión va a ser de una atmósfera. Los porcentajes, tanto, bueno, los flujos molares con los que entra están dados por las fracciones molares que obtuve a partir de las ecuaciones que hice anteriormente en el problema. Recordemos que la fracción molar en la entrada del etanol era de 0.281, ya que en este caso nosotros queremos que entre en 100, nosotros tenemos que poner que es 28.1. Es 0.719, perdón, que si nosotros lo ponemos a 100 sería 71.9. Y como ven, finalmente se obtiene un flujo molar de 100, que es lo que exactamente entra en nuestro problema. Hay que recordar que en la parte de aquí nosotros podemos cambiar a ver si son flujos molares o flujos másicos. Nosotros tenemos que usar flujos másicos ya que el diagrama de McCabe-Thiele se basa en flujos molares, no en flujos másicos. Ahora empezamos con las especificaciones. Primero hablamos de la presión en el condensador y la presión en la parte superior o en el destilado. La presión en ambas será de una atmósfera como en la entrada y aparte la presión va a ser constante, o sea, no hay cambio de presiones dentro del sistema. Tampoco hay nada de intercambiadores de calor, por lo tanto no hay pérdida ni entrada, no hay pérdida ni entrada de calor dentro del sistema, por lo tanto se va a poner como cero a la cantidad de calor perdida por la columna. La eficiencia se va a dejar de uno para intentar tener la mayor eficiencia de la columna. Y por último, la parte más importante son los aspectos específicos, especificaciones de la columna o del producto de la columna. Primero hablaremos del top o del destilado, en donde la especificación que daremos será la fracción molar del componente, que en este caso es el etanol, o sea, la que más tiene dentro de la parte destilada. Recordando el problema, nosotros obtuvimos que la fracción del etanol dentro del destilado era de 0.764, lo cual pusimos en este lado. Ahora en el bottom o el residuo, nosotros pusimos la fracción molar, pero ahora del agua. En este caso, nosotros en el problema habíamos obtenido que la fracción del etanol era de 0.042. Entonces, nada más le quitamos uno menos 0.042, nos iba a dar la fracción molar, pero del agua. Ahora, después de realizar todo esto, vamos a llevar a cabo la, la simulación. Y ahora sí obtendríamos varios gráficos y varios datos. El primero que más nos importa es el McCabe-Thiele. Como se puede ver aquí, el resultado o la gráfica que obtuvimos es muy similar a la que nosotros encontramos con el método gráfico y las ecuaciones. Como se puede ver, este tiene 9 etapas, pero son 9 etapas completas. No tiene ninguna décima etapa incompleta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9. Como se puede ver, la línea Q pasa exactamente entre la línea de enriquecimiento y la línea de Carl. Entonces, ¿qué pasa o por qué yo tuve que cambiar donde entraba la alimentación? Bueno, si nosotros le cambiamos entonces a 8 dentro de la columna, al cambiar la alimentación a 8 nosotros obtenemos este como cambio gráfico. Entonces aquí ya nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos da las mismas columnas, pero nos da este pequeño problema. Entonces, si nosotros dejamos como, de hecho, es que la alimentación no la pongo yo, o sea, el 9 está puesto directamente por el simulador, o sea, lo ideal para el simulador sería que entrara en el 9, cosa que efectivamente, como se puede ver en el gráfico, efectivamente sea lo ideal. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exactamente 9 etapas teóricas y según para el el simulador, lo ideal sería que entrara la alimentación en la etapa número 9. Ahora bien, hay muchas otras cosas que podemos ver dentro de este simulador.
Uno de ellos es el análisis binario de la reacción. Como tenemos aquí, el componente uno va a ser el etanol y el 2 el agua. El tipo de gráfico va a ser el de temperatura. Y a una torsión de una atmósfera, nosotros podemos obtener el gráfico del- de agua etanol de la temperatura contra la fracción del etanol. Como se puede ver, efectivamente, aquí está el azeótropo que nosotros tanto hablábamos anteriormente. Como se puede ver, está muy cerca de lo que generalmente se consideraba ideal como 0,96. Como se había dicho, esta mezcla pues no es ideal, entonces sí contiene un azeótropo y con Dochema y Unifac podemos ver que efectivamente predice correctamente el sistema binario. Ahora bien, nos vamos al rating. El rating es dos secciones distintas. Primero es un rating de la columna, pero como un rating rápido. Son muchísimas especificaciones, o sea, de aquí adentro hay muchísimas cosas que podemos hablar. Porque, por ejemplo, una de las más importantes son, por ejemplo, la eficiencia estimada. Se estima que va a tener una eficiencia del 0,94% esta columna, o sea, una muy buena eficiencia, de hecho. También podemos ver que nos habla de parámetros ya físicos, como por ejemplo el diámetro de nuestro destilador, que va a ser de aproximadamente 0,64 metros, o la altura del mismo, que va a ser aproximadamente de 3,6. También otras cosas que podemos ver son como el factor de capacidad, que es de 0,082 y además de que en otras cosas, por ejemplo, podemos ver en dónde inicia, que es en la etapa 2 y dónde termina, que es en la etapa 6. Esta parte hablan más sobre las especificaciones físicas del destilador, pero lo que nos importa a nosotros es el costo, la parte de aquí abajo. Dentro de esta parte de aquí abajo nosotros podemos ver el costo de la columna simple. El primero es la tasa anual de retorno de capital, que es de un 0,32%. Bueno, el 32% que está bien. Según datos del internet dicen que está bien tener un 0,32 de regreso. Horas de operación anuales son 80.016 horas, que igual está bien dentro de lo que entra en promedio y está dentro de lo que cabe bien. El material lo puedes cambiar. En este caso es metal de carbono. Yo lo voy a cambiar a a acero inoxidable. En este caso 3,7 podemos obtener el índice Marshall and Swift. Este es un índice que se utiliza para estimar el valor de por ejemplo, en este caso de la destilación, pero a diferentes tiempos. Por ejemplo, no es lo mismo cuánto va a costar esa destilación hoy, a cuánto va a costar en 15 años o a cuánto costaba hace 15 años. Entonces, ese valor es algo más bien como teórico que se puede usar cuando tú quieres verlo a muy futuro o cuánto te hubiera costado hacerlo antes. No es tan relevante como para ahorita, pero pues sirve como dato. Aquí hay algo importante, que es el precio del combustible. Es $12,000 por cada gigajulio. Ca- Cada 6,1 gigajulios equivale a un barril de petróleo. O sea, en pocas palabras, este proceso total necesitaría 2 barriles de petróleo, lo cual claramente aumenta su, su costo anual. Y ahora ya vamos con los precios o con los números. El primero que tenemos, pues, es el precio del Shell, que es de aproximadamente $52,000. El costo del instalado de los internos es de aproximadamente $1,000. El del condensador y del reboiler es de 300,000 y de 153,000. El costos operativos anual de aire comprimido es de 5,000 al año. El costo operativo de vapor de baja presión es de 57,000 al año. En total, nosotros obtenemos un costo de $225,000. Los $225,000. ¿Esto qué significa? Que es un valor alto, porque en plantas pequeñas que son menores o aproximadamente de 0,1 toneladas hora, los costos anuales van entre los más baratos o los más eficientes, por así decirlo, de 10,000 hasta los más caros, que son de 300,000. O sea, nuestra destilación está aproximadamente las más caras, o sea, es muy cara. Esto claramente varía.
especialmente por el costo en el que esté hecho el destilador. Como podemos ver, el de acero, si utilizamos acero inoxidable, te sale 225, pero digamos que quieres utilizar metal de carbono, te quedaría 152, mucho más barato. ¿Qué opinamos? Que está perfecto. Entonces vamos a utilizar este carbón. Vamos mejor quedarnos con esto, que nos sale más barato. Entonces, si el costo de la columna es de 152,000, está pues ya en un rango más medio para esa capacidad, pero en lado alto para una mezcla simple como agua-etanol. Debido a a la destilación que nosotros estamos llevando a cabo, pues la verdad sí es algo medianamente alto. El condensador y el rehervidor o reboiler es un poco elevado al sistema debido a un sobrediseño o debido al material costoso con el que se está llevando a cabo. Mientras que el costo operativo del vapor y aire comprimido es más razonable, o sea, todavía está bien dentro de los estándares. Este, Dentro de las razones que intenté encontrar de por qué podía ser tan alto es que hay una baja eficiencia, entre comillas, debido a un gran precio, se esperaría una eficiencia aproximadamente del 98, 96, pero el 94, pues todavía podría mejorar. Aún puede mejorar esa eficiencia. Que hay una mala distribución de líquidos, o sea, que existan pérdidas a la hora de llevar a cabo la destilación y que el diámetro sea muy pequeño, pero que la altura sea muy grande. O sea, el diseño muy delgado puede incrementar el costo de materiales. Para llevar a cabo o sea, para poder reducir costos, lo mejor sería optimizar la eficiencia utilizando empaques estructurados de mayor eficiencia al SIF dos pies, que es el que me está poniendo aquí como de default. También sería lo ideal reducir los costos de operación tanto del aire como del aire, bajar el costo tanto del aire comprimido como el vapor de baja presión. Ese también es una buena sugerencia para disminuir los costos. Y por último, lo que dice que es más importante es ajustar la fracción de inundación, ya que 0,75 es conservador, pero lo mejor sería aumentarlo al 0,80 o 0,95. En resumidas cuentas, pues el costo no es excesivo, pero en realidad es optimizable, especialmente en equipos pues principales como los intercambiadores y la eficiencia. Para una mezcla simple como el agua o el etanol, un objetivo realista sería aproximadamente tener entre 100,000 a 120,000 al año con un ajuste del diseño. Ahora pasamos ya a la última sección, que es el FUG, que es el Fangs Underwood Gillian Analysis. En realidad lo que aquí nos importa, por ejemplo, es que efectivamente la Q de la alimentación es de 0,5 como lo pedía el problema y el radio de reflux es de 2,33 tal también como nos daba el problema. Este tipo de cosas, por ejemplo, aquí existe otro sistema para poder calcular el número de etapas llamado Gilliard, en donde él calcula de 11,0824 etapas, mientras que para la etapa de alimentación dada por Kirkbride es en la etapa 4,54037. Estos son como otros análisis que se da, o sea, este es otro análisis que se da para que aparte del McKipp-Thiel también tengas como otra referencia sobre cuál sería el número de etapas que se podían utilizar, cuál es la etapa razonable en la que se debía de alimentar, cuál es el radio de reflux o de reflujo que se utiliza, si es que, por ejemplo, no lo calculaste o simplemente, pues sí, si directamente solo usaras el programa, ¿cuál sería el radio de reflujo que utilizarías? Y ya esto sería todo. Voy a dejarlos con esta pequeña imagen del gráfico final para que vean que se ve muy bonito. Y listo, eso sería todo el simulador. Estas serían mis referencias. Muchas gracias por su atención y espero me saque 10.